Compañera, el micrófono. Muy buena tarde, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado, sí le escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Muy bien. El día de hoy, pues, creo que es la penúltima clase, si no es que la última, porque tengo entendido que ustedes el día de pasado mañana, oh, hoy, hoy tenemos 16, el 18 inician sus evaluaciones finales. Y nos corresponde el 24 en la evaluación de este curso en horario de clase. No sé si estoy en lo correcto. Previo pues al 24, pues creo que tenemos el 23 día martes como último día. Sin embargo, no sé si coordinación autoriza o no dar esa última clase, o bien por lo menos nos vamos a saludar en cuanto al tema de que ustedes van a estar ya en fechas de evaluaciones. Entonces, si de ser de esa manera, pues esta sería la última clase. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Obviamente platicamos de 3 etapas. La primera, que es la parte medular, que es la etapa preparatoria, en la cual pues al haber un plazo de investigación, pues se recaban todos esos medios que se convierten en medios de investigación, los cuales pueden ser examinados, pero previo a ser examinados, debe llevarse a cabo esa etapa intermedia, ¿verdad? En la etapa intermedia, pues, se considera si existe fundamento serio para ser examinados en una tercera etapa, que es la etapa del debate. En cuanto al tema de la etapa del debate, o en esta fase del debate, pues establecimos el orden en que se lleva a cabo el debate, el tema de la valoración de la prueba, los sistemas de valoración de la prueba, y desde luego los alegatos iniciales y todo lo que procede dentro de ese debate, lo cual pues prácticamente utilizamos dos clases para dicho tema del debate. El día de hoy pues platicaremos en cuanto al tema de la cuarta etapa o cuarta fase, que es la etapa o fase de impugnaciones, y la última fase que considero en lo personal, que es la última fase, la etapa de ejecución, la etapa final, que es la ejecución penal. En cuanto a la etapa de impugnaciones, que es la cuarta etapa, la cuarta fase,
se establece que al darse un fallo, obviamente una sentencia en una tercera instancia, cuando hablamos de la tercera fase, que es, tercera fase, que es la fase del debate o del juicio oral y público, entonces, si es una sentencia de carácter condenatoria, pues quien podrá recurrir es la parte que se considera afectada. En este caso, una sentencia condenatoria, la parte defensora en representación del acusado o los acusados interpondría diversos tipos de impugnaciones, pero iniciando por el primero. Fíjense que voy a tratar de ir en el orden. En este caso, como vamos en la tercera fase que es la fase de juicio oral y público, es importante tomar en cuenta la fase siguiente, que es la cuarta, que es la de impugnaciones, la cual se pone de impugnaciones tanto ordinarias como también las extraordinarias. Pero fíjense que vamos a referirnos a las fases, a las fases, a la fase cuarta etapa de fases de impugnación, que van o consecuentemente seguidos de un debate. Ya posteriormente yo les platicaré de algunos recursos que se pueden interponer incluso en esa primera instancia o bien en la etapa preparatoria. Pero vamos a tratar de ir en el orden y desde luego que entonces para ello pues es importante tomar en consideración que las impugnaciones corresponde a un medio por el cual o un mecanismo por el cual la parte afectada tiene derecho a recurrir, tiene derecho a demostrar su inconformidad por una sentencia del cual haya salido afectada o afectado. Y por supuesto que si lo es de carácter condenatorio, la parte defensora a través del acusado y el abogado defensor interpondrían dicha impugnación. Y posteriormente, si fuese en caso de una sentencia de carácter absolutorio, pues entonces el ente investigador podría sentirse afectado por una sentencia que considere que no se dio apegado a la ley y también podrá interponer dichos recursos. En su orden, es importante tomar en consideración, a grosso modo, lo siguiente. Primero, dado una sentencia o lo deliberan el tribunal, los jueces de un tribunal, y emiten sus conclusiones y a la vez consideran que efectivamente el señor Francisco Pérez sí era responsable de la comisión del delito de violencia contra la mujer en su magnitud, en su ámbito público, en su manifestación física, en su ámbito privado, podría ser en ese sentido, y entonces dictan sentencia en contra del señor Francisco Pérez por ser responsable del delito, y entonces se hace acreedora la pena de, puede ser 6, 8 años en su defecto. Y entonces, dado que van a dictar sentencia, el tribunal va a dictar día y hora para la lectura de la sentencia. ¿Por qué es importante esa lectura de la sentencia? No la van a dar en la última audiencia del debate porque, pues obviamente, es un acta en la cual contiene esa sentencia, en la cual, pues desde luego, debe llevar todos los preceptos, el por qué los motivó, todo regulado, basado en ley, a emitir esa su opinión o sanción en contra del acusado. Y por supuesto que a él es importante que dicten día y hora para la lectura del debate. Esa lectura del debate, para señalar día y hora, pues deben comparecer los sujetos procesales y se los pueden dar a través de un medio, puede ser a través de un CD, puede ser a través de copias, a través físicamente, a través de copias de hojas, tamaño oficio, la lectura de esa sentencia. Esa fecha en la cual se da la lectura de la sentencia empieza a contar para interposición del primer recurso en su orden. El primer recurso que se interpondría es el recurso de apelación especial. Cuando hablamos del recurso de apelación especial,
es importante tomar en cuenta de qué se trata. Bueno, entonces, al hablar del recurso de apelación especial, se sabe que se debe establecer que efectivamente la parte afectada, a partir de la lectura de la sentencia, va a tener 10 días hábiles. Esos 10 días hábiles, obviamente, van a ser los que va la oportunidad del tiempo que va a tener el acusado para interponer ese recurso. Si en dado caso es una sentencia de carácter absolutorio, pues obviamente el ente investigador, a través de la unidad de impugnaciones del Ministerio Público, tendrá la oportunidad siempre por ese mismo plazo de 10 días hábiles. Muy bien. Entonces, analizando entonces lo que es el recurso de apelación especial, en este caso es importante establecer que dicho extremo de este recurso de apelación especial se puede determinar de la siguiente manera. ¿Dónde se encuentra regulado? Bueno, el artículo 400 del 415, 416, 417, 418, 419 del Código Procesal Penal establecen esos requisitos que debe contener dicho recurso. Y por supuesto, que cuando hablamos del recurso de apelación especial, establecemos que tiene, bueno, merece un concepto o definición de lo que es en sí ese recurso de la apelación especial. Bueno, es entonces como concepto función jurisdiccional que ejerce las salas del ramo penal de la Corte de Apelaciones, en virtud de la cual anula total o parcialmente la resolución recurrida y ordena el reenvío. El reenvío quiere decir que esa sentencia del tribunal puede ser nuevamente examinada en otro de juicio oral y público, en otro debate. Ojo con esto, si se da el reenvío, pues los jueces que conocieron o el juez que conoció, si fuese unipersonal, no tendrá la oportunidad de conocer ese reenvío. Tendrá que ser otro tribunal si hubiese sido el tribunal integrado, o sea, los 3 jueces del tribunal. Entonces sería el superior, si es, pues, vamos a ponerlo como ejemplo, si el tribunal quinto emitió esa sentencia a través de un tribunal integrado, entonces el tribunal sexto deberá conocer ese recurso a través del reenvío. Sin embargo, si fuese un juez unipersonal del tribunal, pues entonces si el juez A emitió sentencia, pues entonces se da el reenvío al mismo tribunal, ya no conocerá el juez A, sino que conocerá el juez B o el juez C, no así el juez que emitió la sentencia. Eso es lo que, ojo, que tomen en cuenta en cuanto al tema del recurso de apelación especial por motivo de forma, a través de ordenar el reenvío, ¿verdad? Y por supuesto que esa decisión que se toma, obviamente también puede conllevar a que puede ser también por trámite de fondo. Y aquí es bueno tomar en cuenta lo que establece el artículo 421 del Código Procesal Penal. El artículo 421 del Código Procesal Penal establece lo siguiente. En primer lugar, esos efectos. El Tribunal de Apelación, según el artículo 421, el Tribunal de Apelación Especial conocerá solamente de los puntos de la sentencia impugnada expresamente en el recurso. En caso de proceder el recurso por motivos de fondo, anulará la sentencia recurrida y pronunciará la que corresponde. Cuando se trate del recurso de apelación especial por motivos de fondo, el objeto o lo que se pretende es que se anule la sentencia y que se dé otra sentencia apegada a derecho. En este caso, puede provocar que si la sentencia es de carácter condenatorio, que la sentencia sea de carácter absolutorio. A eso nos referimos con el recurso de apelación especial por motivos de fondo.
Esto establecido en el artículo 421 del Código Procesal Penal. También el mismo artículo establece que si se trata de motivos de forma, anulará la sentencia y el acto procesal impugnado y enviará el expediente al tribunal respectivo para que lo corrija. Seguidamente, el tribunal de sentencia volverá a dictar el fallo correspondiente. A esto nos referimos a que el tribunal que emitió esa sentencia va a ser ordenado para que vuelva a conocer en un juicio oral y público, y a eso se le llama reenvío, ¿verdad? Pero ya con las aclaraciones de que no debe conocer ni el mismo tribunal, por si son los 3 jueces, o bien un juez unipersonal. Esto es en cuanto a la interposición. Ahora bien, el artículo 415 del Código Procesal Penal, siempre hablando de lo que es de lo que corresponde al recurso, la interposición del recurso de apelación especial, establece su objeto. Además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de apelación especial contra la sentencia del tribunal de sentencia o contra la resolución de ese tribunal y el de la ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y corrección, imposibilite de que ellas continúen, impida el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Muy bien. Y ahí el artículo 416, por favor, al compañero que tiene abierto su audio, por favor, que lo ponga en modo silencio si es tan amable. Manuel Alejandro Flores, si es tan amable. Manuel Alejandro Flores, le vuelvo a repetir, usted tiene su audio abierto, si es tan amable de poner en modo silencio. Muchas gracias. Muy bien, el artículo 416 establece quiénes pueden interponerlo. Pues obviamente los sujetos procesales, tanto el Ministerio Público como también el querellante adhesivo, el acusado a través de su abogado defensor, ¿verdad? Y el artículo 417 establece la adhesión, quien tenga derecho a plantear el recurso de apelación especial y no lo haya hecho, podrá adherir al recurso concedido a otro dentro del periodo del emplazamiento ante el tribunal competente. Obviamente, si alguien no lo interpuso, podrá solicitar adherirse a otro que haya sido interpuesto, siempre y cuando dentro del plazo establecido por la ley. El plazo de esos 10 días hábiles a partir de la lectura de la sentencia. Y eso lo establece el artículo 418, al establecer, siempre hablando del Código Procesal Penal, forma y plazo. El recurso de apelación especial será interpuesto por escrito con expresión de fundamento dentro del plazo de 10 días ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo y con posterioridad al vencimiento del plazo del recurso no podrá invocar otros distintos y citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados e inobservados y expresará concretamente cuál es la aplicación que pretende, ¿verdad? Por supuesto, el artículo 419, ya se los mencioné, establece esos motivos. El recurso de apelación especial, el recurso especial de apelación solo podrá hacerse valer cuando la sentencia contenga cualquiera de los siguientes vicios. Y establece el 1 de fondo y establece por inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley. Obviamente, cuando hablamos de por motivos de fondo, debe entonces el tribunal, en la sala, conocer y emitir una sentencia diferente a la interpuesta por el tribunal, es lo que se pretende por motivos de fondo. Cambiar la calificación jurídica inclusive, o bien solicitar que se declare con lugar, si fuese el caso de la defensa, pues si fue una sentencia condenatoria, que se declare con lugar y que sea una sentencia de carácter absolutoria, un ejemplo. Ahora, cuando se habla del inciso 2 de forma, establece los temas de inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituyan defecto del procedimiento. En este caso, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación
o hecho protesta de anulación, salvo en los casos del artículo siguiente. Y ahí establece esos motivos de anulación. Y obviamente, entonces acá se da el reenvío y conocerá, como les dije, otro tribunal o bien otro juez. Dígame, Elmer. Buenas tardes, licenciado y compañero. Conforme a este numeral 2, el motivo de forma tenía una interrogante. En este caso, cuando establecen que solo será admisible si el interesado reclamado oportunamente, esto quiere decir que tuvo que ser contradecido en el debate. Sí, fíjese que cuando se desarrolla el debate, obviamente los submotivos o sea, que se dan a través de este motivo de forma, establece esa inobservancia o errónea aplicación de la ley que constituyan defecto del procedimiento. En este caso, está siendo acusado el señor X por el delito de robo agravado, pero a la hora de emitir, de llevarse a cabo el debate, pues se considera que no se dieron los verbos rectores del delito porque no había un arma o no se encontró el arma, o porque efectivamente no existe esa evidencia que haga creer que a través de la visualización del arma pues se constituía un robo agravado, que se considera un robo simple. Y entonces, si se emite una sentencia o se le sigue dando valor probatorio a los medios a través del mismo delito por el cual está siendo acusado el sindicado, pues entonces se puede proceder a protestar dicho precepto a través del artículo 282 del Código Procesal Penal, el cual establece esa protesta solemne en contra de una resolución. E inclusive también es importante tomar en consideración que dentro del debate, cuando no se está de acuerdo con un examen que se viene ventilando dentro del mismo, dentro de que, por ejemplo, se ofrece prueba que no haya sido autorizado en el ofrecimiento de prueba, y entonces se debe interponer recurso correspondiente dentro del mismo debate. Y en este caso sería el recurso que debe interponerse, no sería el de apelación, sino que sería un recurso aparte. Y obviamente cuando hablamos de recursos, pues hablamos de... existen varios recursos, que es el de apelación, el recurso de reposición. Pero al hablar del recurso de reposición, es en el momento del debate de manera verbal. Y entonces debe darles una respuesta, una resolución al tribunal de inmediato. Le da la palabra a los sujetos, pero si ese recurso no es acogida por el tribunal, entonces ahí es donde entonces orienta a que se proteste dicho precepto y que esto va a dar origen a que se pueda interponer recurso de apelación especial por motivo de forma posteriormente. Pero ojo con esto, el simple hecho de estar en desacuerdo por una resolución o alguna prueba o algún diligenciamiento en un debate que conlleve a protestar dicha prueba da origen a que sea autorizado o que haya vía para interponer el recurso de apelación especial, tanto por motivo de fondo como también por motivo de forma. Muy bien. Continuando, entonces, en cuanto al tema del recurso de apelación especial. Sí, dígame. Disculpe que me interrumpa con otra interrogante, donde establece hecho protesta de anulación. ¿Eso en qué momento se realiza durante el debate? Según lo que yo considero, pues sería en el momento de las conclusiones, ¿o me equivoco? No, fíjese, Elmer y compañeros, no. Cuando se interponen o el Ministerio Público, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa Sí. con los peritos propuestos? Los peritos, pues sí, obviamente, aparte de que le pongan a la vista sus dictámenes, pues ellos pueden explicar, ellos pueden manifestarse, inclusive dar una reseña de sus conocimientos
en cuanto a lo que examinó y al peritaje que realizó. Pero resulta que últimamente en delitos como, por ejemplo, el de extorsión, hay técnicos o personas que son investigadores. Las personas que son investigadores, pues, dan una reseña de un hecho y estos investigadores le dan seguimiento a una investigación. Bueno, ¿qué pasa en un debate? Que cuando ellos presentan su informe, entonces el Ministerio Público solicita que dichas personas presten su declaración explicando el informe propuesto. Y esto da origen a protestar o interponer el recurso de reposición. ¿Por qué? Porque es bien claro, los peritos tienen las calidades y la ley acepta que dichos peritos expliquen, modifiquen, amplíen sus dictámenes. No así los informes que un técnico o un investigador da. ¿Por qué? Porque no tiene las calidades de un perito. Entonces acá da origen a que ven el tribunal y establece, bueno, pero es importante que se conozca lo que manifiesta el investigador X persona porque él supo cómo se dio la investigación. Sí, es posible que se dé, sin embargo, ante la ley no es aceptada porque no es perito. Entonces, se interpone el recurso de reposición, deben dar la resolución que en derecho corresponde en el momento, y al denegarla, pues entonces se interpone la protesta. Y con esto, ya obviamente con posterioridad, ya se interpone el recurso correspondiente, ya sea por motivos de fondo o motivos de forma. Esto en base al primer recurso, que es el recurso de apelación especial. Muy bien, ahí estamos, Elmer, espero que si no, pues ahí cualquier cosa yo se lo puedo ampliar, pero vamos maratónicamente porque debemos terminar con más o menos lo que establece el programa de estudios. Muy bien, esto es en cuanto al tema de la apelación o el recurso de apelación especial. Por supuesto que al ser aceptado el recurso, y esto ustedes lo verán en su Código Procesal Penal, el recurso, pues el recurso ante quién se debe interponer. Obviamente el recurso de apelación especial se interpone y debe ser interpuesto, ante el tribunal que emitió la sentencia. Dicho tribunal, al recepcionar el recurso de apelación dentro del plazo establecido de los 10 días hábiles, deberá elevarlo a la sala correspondiente, a la sala de apelaciones. Esta sala de apelaciones es la que va a conocer dicho recurso. Previo a ello, pues el tribunal notificará a los sujetos procesales para que se acerquen a la sala en el plazo establecido de 5 días hábiles, los cuales deberán presentarse para, valga la redundancia, interponer o presentar un escrito en el cual señalan el lugar para recibir notificaciones y la ratificación, no ratificación, sino que dicho profesional de derecho en representación de su patrocinado interpuso dicho recurso ante el tribunal y que la sala debe conocer en ese plazo de 5 días. ¿Qué pasa si no cumple con la notificación de esos 5 días? Entonces existe el riesgo de que dicho recurso no prospere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se cumplió con uno de los requisitos, que es el plazo de 5 días para señalar día y para señalar lugar para recibir notificaciones. En la actualidad, pues es el correo electrónico del organismo judicial. Muy bien. Y posteriormente de ellos se conoce en un plazo establecido, no se puede establecer exactamente un mes, 2 meses, puede ser un poco más, en el cual pues van a dar día, hora y fecha para esa audiencia de segunda instancia. Esa audiencia de segunda instancia establecerá la resolución que adoptará la sala de apelaciones, en la cual declarará con lugar o sin lugar dicho recurso de apelación especial, y desde luego que si lo declara con lugar, pues entonces se dan dichos aspectos. Por motivos de fondo, cambia la sentencia, o por motivos de forma se da el reenvío y que conozca otro juez, si es unipersonal, o conoce otro tribunal. ¿Qué pasa si se deniega el recurso de apelación especial? Bueno, al denegarse el recurso de apelación especial, entonces queda la oportunidad del afectado, si es el Ministerio Público o bien el acusado o los acusados, a la interposición del siguiente recurso. El siguiente recurso es el recurso de casación. Este recurso de casación
es la que se interpone ante, aquí ojo con este recurso. El recurso de casación es posterior a el recurso de apelación especial. En primer lugar, ¿dónde encontramos regulado el recurso de casación? Bueno, en el artículo 437 del Código Procesal Penal. En este caso, cuando hablamos del recurso de casación, es importante tomar en cuenta lo siguiente, que el recurso de casación es la función jurisdiccional confiada a la Corte Suprema de Justicia para anular y revisar mediante el correspondiente recurso las sentencias y los autos definitivos de las salas de la Corte de Apelaciones que contengan una violación esencial del procedimiento o una infracción de la ley ordinaria o de la norma constitucional que hubiese influido decisivamente en la parte resolutiva de la sentencia o de el auto recurrido. Entonces, esto a manera de una definición. Su regulación legal se encuentra establecido en el artículo 437 del Código Procesal Penal y establece procedencia. El recurso de casación procede contra las sentencias o autos definitivos dictados por las salas de apelaciones que resuelvan. 1. Los recursos de apelación especial de los fallos emitidos por los tribunales de sentencia o cuando el debate se haya dividido contra las resoluciones que integran la sentencia. 2. Los recursos de apelación especial contra los autos de sobreseimiento dictados por el tribunal de sentencia. Cuando hablamos de los autos de sobreseimiento, nos hacemos la idea de la etapa intermedia, ¿verdad? La segunda etapa. Número 3. Los recursos de apelación contra las sentencias emitidas por los jueces de primera instancia en los casos del procedimiento abreviado. También se conoce en la etapa intermedia. Y número 4. Los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de primera instancia que declaren el sobreseimiento, clausura del proceso y los que resuelven excepciones u obstáculos a la persecución penal. También se conoce en esa etapa intermedia, ¿verdad? Entonces, aquí estamos ante dicho recurso de casación. ¿Ante quién se interpone? Bueno, el recurso de casación, de acuerdo al artículo 438 del Código Procesal Penal, en cuanto a los interponentes, el recurso de casación está dado en interés de la ley y la justicia y podrá ser interpuesto por las partes, más que todo la parte afectada, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los motivos, bueno, el recurso de casación puede ser de forma o de fondo, al igual que el recurso de apelación especial. El recurso de casación también puede interponerse por motivos de fondo o bien por motivos de forma. E inclusive tanto el recurso de apelación especial como el recurso de casación puede al unísono interponerse por ambos, por recurso de apelación y también por el recurso por el motivos de fondo y por motivos de forma. Muy bien. Y en cuanto al recurso de casación de forma, se encuentra regulado en el artículo 440 del Código Procesal Penal y establece de los incisos 1 al 6 cuáles son esos motivos por los cuales puede proceder por motivos de forma y establece cada uno de ellos. Y desde luego que el artículo 441 establece ese recurso de casación recurso de casación por motivos de fondo. Y desde luego que establece también algunos incisos del 1 al 5, por los cuales debe o cabe el recurso de casación por motivos de fondo, de conformidad con el artículo 441 del Código Procesal Penal. Ojo con esto. En cuanto al recurso de casación especial, debe interponerse siempre ante la Corte, ¿verdad? Y para ello, pues es importante establecer el artículo 442 del Código Procesal Penal en cuanto a forma y plazo. El recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de 15 días. Estos 15 días también lo son hábiles. De 15 días
de notificada la resolución que lo motiva, con expresión de los fundamentos legales que lo autorizan. Solo se tendrá por debidamente fundado cuando se expresen de manera clara y precisa los artículos o incisos que autoricen el recurso, indicando si es por motivo de forma o por motivo de fondo. Obviamente, ahí se encuentran esos incisos contenidos en el artículo 440 y 441 del Código Procesal Penal. Desde luego que posterior a ello, pues está también el trámite, ¿verdad? Si el escrito es de interposición del recurso, de acuerdo al artículo 444, establece que si el escrito de interposición del recurso contuviere todos los requisitos mencionados, la Corte Suprema de Justicia declarará la admisibilidad, pedirá los autos y señalará día y hora para la vista, ¿verdad? ¿Qué pasa si en el artículo 45 hay rechazo? Si el recurso se interpusiere fuera del término fijado o sin cumplir los requisitos anteriores, el tribunal lo desechará de plano. Ojo con esto. Pero es importante que a la hora de interponer recurso de casación, ya sea por motivos de fondo o por ambos, establece dentro de las peticiones que si hubiese algún erróneamente o involuntariamente un error en cuanto a los requisitos, que se le dé la oportunidad al recurrente por el plazo de 3 días para que subsane el mismo. Esto es importante y para no caer en el tema del rechazo contenido en el artículo 445 del Código Procesal Penal. Y luego pues se encuentra la vista pública, ¿verdad? La cual establece que en el artículo 446, vista pública, la vista será pública con citación de las partes. El acusado podrá nombrar un defensor específico para que comparezca a la audiencia. En la audiencia se leerá la parte conducente de la sentencia o auto recurrido y los votos disidentes y se concederá la palabra por su orden al recurrente y a las otras partes. En cualquier caso, podrán presentar sus alegaciones por escrito. El tribunal resolverá dentro de 15 días. En este caso, ¿qué pasa entonces con tanto en el primer recurso de apelación especial que señala esa audiencia de segunda instancia? Señala día y hora para la audiencia de segunda instancia, pero 24 horas antes de la fecha indicada se puede interponer esos alegatos o esa audiencia se puede evacuar por escrito en cuanto al tema de apelación especial. En el tema del recurso de casación, pues entonces, y de igual manera, cuando se señale día y hora, día, fecha y hora para la vista pública, también establece que 24 horas antes el interponente o el recurrente podrá interponerlo también por escrito, ¿verdad? Puede evacuar la audiencia a través de un escrito y no comparecer a la misma para el día fijado. Entonces, esto puede entonces provocar que tanto por escrito o bien, si no se propone por escrito, pues deben comparecer a día y hora indicado para la vista pública en el caso del recurso de casación. ¿Y qué es lo que uno debe interponer en un recurso de casación? Bueno, aparte de los motivos, tanto de forma como de fondo, es importante tomar en cuenta la resolución dictada por la sala. Se debe interponer recurso de casación en contra de la resolución dictada por la sala. O sea, ¿en qué se basó la sala para motivar que se declarara sin lugar el recurso de apelación especial? ¿Qué pasa con algunos colegas que interponen el recurso de casación pero atacan la sentencia del tribunal de sentencia o del juicio oral y público? Lo declaran frívola, improcedente, obviamente. ¿Por qué? Porque acá la ley es bien clara. Se debe atacar o se debe interponer recurso de casación en contra de la resolución que emitió la sala. Y cuando se interpone el recurso de apelación especial, se ataca la resolución del debate, pero lo conoce obviamente la sala de apelaciones. Muy bien, esto es en cuanto al tema del recurso de casación. Estamos claros entonces en los plazos, la forma de interponerlo y ante quién se debe interponer y qué los recursos, qué requisitos deben llenar. Muy bien, fíjense que aquí se da una situación en la cual si hablamos de las 5 fases del procedimiento común, lo entendemos de la siguiente manera. La etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral y público, o sea, del debate, la etapa de las impugnaciones
Y desde luego la número 5, que es la etapa de ejecución, la etapa de ejecución penal. Pero para algunos consideran que las impugnaciones terminan con el recurso de casación. Y en el recurso de casación, inclusive, previo a manifestarme en cuanto al otro recurso, en este caso, puede también, ¿qué pasa si declara sin lugar la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto? Pues bueno, se puede interponer el recurso de revisión como un recurso excepcional. Y ahí establece los parámetros de ese recurso de revisión contenido en el artículo 453 del Código Procesal Penal en cuanto a ese recurso y sus formalidades. Ese recurso de revisión, obviamente, tiene por objeto, ¿verdad?, orientar a la Corte Suprema de Justicia para que modifique o subsane alguno de los defectos y que obviamente se obtenga el resultado que se pretende, obviamente, desde el recurso interpuesto, el recurso de casación. Muy bien. Se declara sin lugar tanto el recurso de casación como el recurso de revisión dentro de ese recurso de casación. Y entonces, bueno, lo que procede es que se puede esperar el tiempo establecido para que se ejecute la pena. Pero también existe la posibilidad de la acción constitucional de amparo. Que cuando hablamos de la acción constitucional de amparo, puede interponerse dentro de un plazo de 30 días. Esos 30 días, los cuales también son o inician a partir del cómputo, a partir de la sentencia o la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, si lo hubiere, también por el recurso de revisión y declarar sin lugar el recurso de resolución. De ahí correrían esos 30 días. Quienes conocen el recurso perdón, este ya no sería un recurso, sino que sería una acción constitucional de amparo. Obviamente lo conocerán los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces ya acá, pues ya es de tomar en consideración que es bajo las premisas de la ley de amparo y de exhibición personal y todo el engranaje, si obviamente se pretende o se busca que haya sido violentado alguno de las garantías o de los derechos constitucionales. Sin embargo, de todos es sabido que la Corte de Constitucionalidad no solo conoce ilegalidades constitucionales, sino que también ya abarca casi todo tipo del área penal, tanto el área penal, civil, laboral, etcétera, y abarca todo tipo de ilegalidades que no forzosamente sean constitucionales para lo que fue creado, que era cuando se violentaban garantías constitucionales. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad es, por así decirlo, en cuanto a esa acción constitucional de amparo, el último filtro para tratar de conseguir o obtener una sentencia favorable para la persona que lo pretende y que inició desde el recurso, obviamente, de apelación especial, siguiendo por el recurso de casación y finalizando con la acción constitucional de amparo. Entonces, ojo con esto. Pregunta de examen privado cajonero es los plazos. El plazo para imponer el recurso de apelación especial, 10 días hábiles, y donde se encuentra regulado, ya se lo mencioné. El plazo para interponer el recurso de casación es de 15 días hábiles y ante quién se interpone, ante la Corte Suprema de Justicia. Y obviamente si se declara sin lugar, da origen a que se pueda también interponer recurso de revisión en contra de este recurso o en contra de la Corte Suprema de Justicia a través de la interposición de recurso de casación. Y desde luego que esto se encuentra regulado en el artículo 453 del Código Procesal Penal. Si se declara sin lugar, entonces da origen a que se utilice el último recurso, ¿verdad? El último recurso, pues no se considera para algunos recursos, sino únicamente una acción constitucional de amparo en el plazo de 30 días hábiles. Y estos contarán a través de la resolución tanto del recurso de casación o bien del recurso de revisión dentro del recurso de casación. Esto es en cuanto al tema de los recursos. Fíjense que trataré de ser breve en cuanto al tema
de qué pasa con la interposición de recursos en primera en primera instancia. Fíjense que tanto en la etapa preparatoria como la etapa intermedia se puede interponer el recurso tanto de reposición como el recurso de apelación. En este caso, cuando se interpone el recurso de reposición es en contra de una resolución dictada puede ser al no dar medidas sustitutivas, otorgar medidas sustitutivas y ordenar prisión preventiva en contra de X o Y persona, pudiendo dicho delito ser beneficiado al sindicato con medidas sustitutivas, se interpone el recurso de reposición. Si en dado caso no se acoge, pues obviamente siempre existe el plazo de esos 3 días para la interposición del mismo en contra de dicha resolución. ¿Qué pasa si se declara sin lugar? Pues obviamente también tiene el plazo de 3 días el que lo interpone para que lo conozca un tribunal del SAR. La sala de apelaciones es la que conoce en cuanto al tema en primera instancia, cuando hablamos de etapa preparatoria o etapa intermedia, específicamente se da en cuanto a temas de medidas sustitutivas y entonces a la sala le corresponde admitir dicho recurso y declararlo sin lugar o con lugar, dependiendo lo manifestado o solicitado y en base a la resolución que dictó el juez de primera instancia. Esto es en cuanto a recurso tanto de reposición como el recurso de apelación. Y ojo, en la audiencia intermedia, cuando se dicta una resolución en la cual se considera como fundamento serio que se conozca en un juicio oral y público, entonces no cabe ni recurso de casación ni recurso de reposición, pero sí cabe el recurso pero sí cabe la acción constitucional de amparo en contra de dicha resolución de parte de los abogados defensores. Muy bien. Ahora pasamos al tema de lo que es la ejecución penal como última fase. Cuando hablamos de la ejecución penal es cuando ya está debidamente se han vencido todos los plazos. ¿Qué quiero decir? Se dicta sentencia de carácter condenatoria, un ejemplo, o absolutoria. Bueno, vamos a hacerlo de la otra manera. Dictan sentencia absolutoria y el Ministerio Público no está de acuerdo, interpone el primer recurso, que es el de apelación especial, el segundo recurso, que es el de casación y luego la revisión por la casación y en su efecto la acción de amparo, acción constitucional de amparo, y en todas pues declaran sin lugar, ¿verdad? Entonces no queda más que absolver a la persona y ahí queda. Pero ¿qué pasa con las personas que son condenadas? Las personas que son condenadas obviamente deben cumplir con la pena. Y entonces para ello establece esta quinta fase o etapa, la etapa de ejecución. Esta etapa de ejecución penal obviamente tiene como objeto lo siguiente. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con lo que es ejecución o ejecución penal? En este caso, fíjense que establece que la ejecución penal podríamos tomar como definición que es como aquella actividad dirigida a dar efectivo cumplimiento a los pronunciamientos penales y en su caso también pueden ser civiles, contenidos en la resolución judicial que puso fin al proceso. Cuando se pone fin al proceso, puede ser a través de una suspensión condicional de la persecución penal, un criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado. Ojo con esto, es un procedimiento simplificado y el de aceptación de cargos, ¿verdad? Procedimiento de aceptación, procedimiento especial de aceptación de cargos. Todos ellos pueden ser inclusive finalizados en una primera instancia, o sea, en una etapa tanto preparatoria como etapa intermedia, ¿verdad? Ahora bien, cuando es a través de un juicio oral y público, entonces, bueno, es cuando se da una sentencia de carácter condenatoria en contra de la persona y desde luego al agotar todos los recursos o impugnaciones, entonces da origen a que se ejecute dicha pena, ¿verdad? Y para ello, pues, ¿dónde se encuentra regulado la ejecución penal? Pues el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece esos parámetros, establece el artículo 19, sistema penitenciario. El sistema penitenciario
debe tender a la regulación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas. Incluso habla de los incisos A, B, C, en los cuales cómo debe ser tratado dicho condenado, ¿verdad? Y a dónde debe ser recluido. Entonces, el sustento legal o regulación legal de la ejecución penal se encuentra en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala y así también en el reglamento del régimen penitenciario, ¿verdad? Que también contiene algunos aspectos importantes en cuanto a la ejecución penal. Y por supuesto que como tal se debe ejecutoriar dicha ejecución y esto lo establece el artículo 493 del Código Procesal Penal. ¿Qué establece el artículo 493 del Código Procesal Penal? La ejecutoriedad. Esto habla de las penas. Las condenas penales no serán ejecutadas antes de que se encuentren firmes, obviamente. A tal efecto, el día en que se devienen firmes, se ordenará las comunicaciones e inscripciones correspondientes y se remitirá los autos al juez de ejecución. Cuando el condenado deberá cumplir pena privativa de libertad, el juez de ejecución remitirá ejecutoria de fallo al establecimiento en donde deba cumplirse la prisión, para que se proceda según corresponda. Si estuviere en libertad, ordenará inmediatamente su detención y una vez aprendido procederá conforme a esta regla. Ordenará también las copias indispensables para que se lleve a cabo las medidas para cumplir los efectos accesorios de la sentencia, comunicaciones, inscripciones, decomiso, destrucción y devolución de cosas y documentos. El artículo 494 establece ese cómputo definitivo. Ese cómputo definitivo se lleva a cabo ya en el juzgado de ejecución penal. Y en ese juzgado de ejecución penal existen varios jueces, lo hablo así, en el ámbito del territorio de la capital, pues es de la A a la G. A, B, C, D, E, F, G, son 7 jueces, los que conocen y obviamente ellos, el primer paso es el tema del cómputo definitivo. En este caso, establecerá cuándo cumplirá la pena total, cuándo procederá para una redención de pena, cuándo procederá para una libertad condicional, ¿verdad? Y efectivamente por trabajo y buena conducta, que ya son a través de solicitudes que se dan a través de incidentes. Todo lo que se solicita en juzgado de ejecución es por la vía incidental. Y desde luego que cuando hablamos de la vía incidental, pues se sabe a grosso modo lo siguiente. Si una persona es condenada a 10 años, a los 5 años de cumplida la pena, de llevar de prisión, puede solicitar a través de la vía incidental, a través del incidente, una libertad condicional, puede ser por trabajo, buena conducta y obviamente acá debe llenar ciertos requisitos. En primer lugar, que haya demostrado tener buena conducta. En segundo lugar, que haya estado trabajando, que en este caso, si fuese también el informe psicológico, informe moral e incluso solicitan a veces informe religioso. Esto lo solicitan como requisitos para la obtención del beneficio de una libertad condicional. ¿Qué pasa con las personas que tienen o cumplen penas superiores a los 12 años? No gozan del beneficio de una libertad condicional. Únicamente gozan por el beneficio de una redención de pena. Los que gozan del beneficio de ambas, tanto de libertad condicional como también de redención de pena, son las personas que son condenadas hasta 11 años con, ¿qué le puedo decir? Un día menos de los 12, obviamente, con 364 días. Entonces acá sí puede aplicarle tanto el beneficio de la libertad condicional o bien el beneficio de la redención de pena. Los que superan los 12 años solo tienen opción al segundo, que es la redención de pena. Y en el tema de la redención de pena también aplica por la mitad de tiempo, con la condición siguiente. La redención de pena debe llenar 2 requisitos esenciales: trabajo y buena conducta. En el tiempo, si pues condenada a la persona a 20 años, un ejemplo, a los 10 años puede solicitar
a través de un incidente, la redención de pena. Y esta puede solicitarse y obviamente manifestarse en cuanto al diligenciamiento, en cuanto a la solicitud, y obviamente se debe solicitar los informes del sistema penitenciario del lugar o los lugares donde estuvo cumpliendo la pena el sentenciado. Y en este caso, que haya cumplido con buena conducta en base al reglamento interno del sistema penitenciario, ¿verdad? Que no haya tenido la intención de fugarse o algún complot dentro del mismo. Ese sería un requisito esencial. Y el segundo sería el de 20 días de trabajo por 10 de descanso, hablando en cuanto al tema de un mes. O sea, que debe llenar los requisitos mínimos de trabajo. Y esto se demuestra a través del libro de trabajo que ellos firman, quizá mensualmente, en algunos aspectos quincenalmente, dependiendo en qué centro de cumplimiento se encuentren. Y entonces, obviamente, que llenen ese requisito de la mínima, que son, como les digo, como ejemplo, 20 días de trabajo por 10 de descanso con los de un mes. Y entonces, si lo simplificamos a un año, obviamente se hace el cálculo respectivo matemáticamente. Entonces, acá obtendría su libertad a través de la redención de pena. Esto es en cuanto a lo que es la ejecución de la pena, a través del cumplimiento de la misma y a través de los beneficios que pueden solicitarse. Inclusive puede haber una reducción a través de una revisión ante el juzgado de ejecución, inclusive de la reducción de pena, siempre y cuando hayan elementos para demostrar que efectivamente haya errores en la sentencia, ¿verdad? Caso contrario, pues se respeta y pues puede solicitarse únicamente los dos beneficios, tanto el de libertad condicional como el de redención de pena. Esto, compañeros, perdonen ustedes, fue maratónicamente, sin embargo, yo estoy a la orden de cada uno de ustedes en cuanto al tema de asesoramiento, si tienen por ahí ya alguna situación, obviamente ustedes ya les preguntan sobre algunos procesos, casos, etcétera, pues me tienen a sus órdenes. Espero haber cumplido las expectativas mínimas en cuanto a las clases de Derecho Procesal Penal 2. Espero haber sido elocuente, haberle transmitido, quizá no de la mejor manera, porque estoy un poco hermético en el tema de la actualidad en cuanto al tema de todo lo que está al alcance de ustedes y que a mí me cuesta un poquito. Sin embargo, yo trato de ser lo más expresivamente posible y regularmente involucro mucho en mis clases el tema de las experiencias a través del tiempo de mi trabajo en el ámbito penal. Espero que hayan entendido algo de lo que es en sí el procedimiento común, de lo que se interpone en este procedimiento común, de las fases de cada uno de ellos, de qué beneficios se obtienen y obviamente también de las consecuencias de la misma. Es un gusto, un honor haber compartido con cada uno de ustedes. Como les repito, desde luego me tienen a sus órdenes, y si ustedes tienen alguna duda todavía, pues yo cuento con unos 4 o 5 minutos para disipar dichas dudas. Ojo con esto, el 24 sería el examen en horario de clase, bajo la hora indicada siempre, 14:40 a 15:30 horas. Les voy a enviar, no se preocupen, su material de apoyo en cuanto a lo platicado en esta tercera unidad, y también a manera de información a las dos compañeras que tienen su examen extraordinario el día de hoy. Pues si me escuchan, yo me imagino que ustedes tienen clases, pues al nomás finalizar este curso, reciben clases el día de hoy también con alguien más. Sí, buenas tardes, aquí estamos pendientes, licenciado. Ok, Telma, entonces vamos a darle la oportunidad de que reciban su clase y yo los voy a evaluar a las 5 de la tarde, ¿les parece? Las voy a evaluar. Entonces va a ser la compañerita que siempre amablemente me ha apoyado, les va a dar mi número telefónico, nos vamos a comunicar y va a ser a través de WhatsApp el examen para usted, en primer lugar, Telma, y a la siguiente compañerita sucesivamente. Oye. Bueno, muy bien. Entonces nos comunicamos. Oye. Gracias, muy amable, gracias.
Muy bien. Igual Compañeros, doña ¿qué? Tima puede comunicarse conmigo, por favor. Igual la otra compañera es que se me perdieron los contactos. Serían muy amables. Gracias, Rosy, es usted muy Está bien, amable. sí, muy bien. De nada, licenciado, ya sabe que estoy siempre a la orden para apoyar. Muy bien. Bien, compañeros, ¿alguna duda o un gustazo cada uno, compartir con cada uno de ustedes? Nos vamos a saludar el próximo día de clases, si no estoy mal es el próximo martes, pero porque a mí se me ordena que debo dar clases, incluyendo en fechas de evaluaciones, pero veremos qué podemos hacer. Dígame, Elmer. ¿El recurso de casación se presenta al área de gestión penal o directamente a la Cámara Penal? A la Cámara Penal, Elmer. Esa no, bueno, fíjese que en gestión penal anteriormente existía un cubículo, una parte donde se podía interponer. Sin embargo, se puede interponer en horario hábil, si es que todavía lo está, pero yo recomiendo más a la Cámara Penal. Gracias, parece? licenciado, por todas sus clases, por sus enseñanzas, por su paciencia y gracias porque nos ha instruido bien en todos sus conocimientos. Muchas gracias, Flori. Eso está muy amable. Sí, perfecto. Me parece formidable para el día martes un resumen de lo platicado y más o menos de una especie de resumen de lo platicado de esta tercera unidad y algunos tips de todo del procedimiento común, con mucho gusto. Claro, entonces sí vamos a acceder entonces a llevar a cabo la clase del día martes, hoy, el próximo martes. Pase buena tarde, licenciado. Un gusto saludarles. Cuídense mucho. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Liz. Buenas tardes. Gracias. Feliz tarde.